Los tiempos apocalípticos de las trompetas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar y el momento en que vean este mensaje. Llegamos a la parte tal vez más importante de las trompetas de guerra apocalípticas, porque si hay algo que distingue a los historicistas de las demás escuelas de interpretación apocalíptica, es las fechas proféticas que se basan en el principio bíblico de día por año. Este enfoque historicista estuvo representado durante toda la dispensación cristiana, tanto por judíos como por cristianos. En efecto, los que niegan las fechas proféticas caen, quien más quien menos, en el idealismo interpretativo o en el preterismo o en el futurismo. Al principio podrán discutir algunos que no y afirmar que siguen siendo historicistas, pero terminan espiritualizando el contenido profético de Daniel y Juan y como resultado comienzan a imaginarse filosofías que le quitan al Apocalipsis su contenido histórico. Y aunque acepten el cumplimiento profético de las fechas apocalípticas, con que rechacen una de sus profecías fechadas, en el caso de los preteristas o de los idealistas, o le den un cumplimiento literal en vez del principio día por año, y en el caso de los futuristas, ya abren una cuña que a la postre termina abandonando el enfoque historicista. Y sí, porque introducen una inconsistencia en la interpretación profética. ¿Por qué acá sí y allá no? ¿Por qué dar solo un valor simbólico en un lugar y a las fechas? ¿Y por qué proyectarlo en un periodo literal del almanaque en otro lugar? En el fondo, la tendencia a rechazar una o dos o todas las fechas proféticas que en las profecías de Daniel y Apocalipsis involucran el principio día por año, esconde un problema de incredulidad. Y les es más fácil abordar el tema desde una perspectiva generalizada, lo más vaga posible, para que los escépticos puedan darles crédito más fácilmente. Quieren reconocimiento generalizado. Lo mismo pasa con la identificación del anticristo romano mediante el número de su nombre, el 666 según el Apocalipsis. Y lo mismo vemos también con la identificación de la mujer babilonia y de los 7 montes sobre los que se sienta. Tratan de evitar identificarla por su nombre blasfemo y por su domicilio claramente especificado en el Apocalipsis. ¿Cuáles son las profecías fechadas del libro de Daniel y del Apocalipsis? ¿Pueden explicarse todas desde la perspectiva historicista que contabiliza un día por un año? Esa es la única manera en que pueden interpretarse. Por ejemplo, la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 no tiene explicación preterista aceptable. Han intentado conectarla literalmente a la invasión del rey Seleucida Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., pero tales intentos han fracasado rotundamente. Ninguna de las fechas que han propuesto desde esa perspectiva cuadra con lo especificado. Y como el enfoque preterista pretende que las profecías no existen, sino solo predicciones que se hacen después que ocurrieron los hechos, han llegado a decir algunos que el escritor bíblico habría escrito poco antes del cumplimiento histórico, por lo cual dio una fecha aproximada, pero sin poder saber realmente cuándo exactamente sucedería lo que anunciaba. Allí le falló incluso el principio preterista de profecía post-eventum, como le dicen en latín. Pero uno se hace la pregunta en ese caso, ¿para qué sirve la Biblia si le quitamos su valor trascendental? Por lo que veo, las fechas proféticas de las trompetas de Apocalipsis 9 corresponden a la quinta y sexta trompetas, que representan los juicios de Dios contra la Roma apóstata, tanto católica como romana como ortodoxa,
Allí se enmarca el período expansivo de tiempo de las invasiones musulmanas contra un cristianismo impostor y tiránico. Y por el otro lado, es tradicional en el historicismo protestante ver en las profecías de Daniel y de Apocalipsis el período de dominio del papado romano, que duró 1260 y 1290 años, según la reseña histórica proyectada. Correcto, no hay profecías fechadas que se relacionen con el martirio de la Roma pagana, pero sí con el martirio causado por la Roma papal. Esa puede ser otra razón también por la que los castigos son más severos en las 3 últimas trompetas de guerra que se transforman en ayes. Las desgracias más abarcantes caen sobre el cristianismo apóstata, porque además de tener mayor luz o conocimiento de la palabra de Dios que los antiguos romanos paganos, la religión papal reveló una crueldad mayor para con los que no se sujetaban a sus dogmas arbitrarios. Eso lo reconocen algunos historiadores católicos reconocidos como Will Durant, que estuvimos ya viendo en otros detalles. Leamos una de sus comparaciones. Comparada con la persecución de la herejía en Europa desde 1227 hasta 1492, la persecución de los cristianos por los romanos en los primeros 3 siglos después de Cristo fue un procedimiento suave y humanitario, haciendo todas las concesiones necesarias de un historiador y permitidas a un cristiano. Debemos clasificar la Inquisición como uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad, porque revela una ferocidad desconocida en cualquier bestia, escribió Durant en La Historia de la Fe, página 784. ¿Será por eso que la Biblia representa al papado como la bestia de Apocalipsis 13? Ya que los tribunales de la Inquisición fueron fundados por los papas mismos y hasta hubo papas que fueron primero inquisidores e infligieron torturas a los que consideraban herejes. Todos los imperios están representados en el libro de Daniel y Apocalipsis por fieras salvajes, porque todos fueron crueles. Pero el último, el romano papal, lo describieron como un monstruo con 10 cuernos porque reinó junto a los 10 reinos bárbaros que fundaron Europa. Y de ninguno hablan tanto las profecías apocalípticas como del que representó al papado. Le asignaron un período específico de tiempo de 1260 y 1290 años, teniendo en cuenta 2 contextos precisos que ayudan a enmarcar su cumplimiento histórico de una manera más precisa y abarcante. ¿Y cuáles fueron esas fechas desde la perspectiva de su cumplimiento? Si nos ponemos a considerar en detalle el cumplimiento de las fechas proféticas de Daniel y del Apocalipsis, tendríamos que olvidarnos de las fechas proféticas de la 5ª y 6ª trompetas, por lo cual refiero el libro que escribí donde encontrarán el estudio más detallado de todas las fechas apocalípticas de la Biblia, con una documentación precisa confirmada abundantemente por los historiadores. Se titula Los tiempos apocalípticos del santuario. Contentémonos acá con traer los resultados de esa documentación histórica. Ofrezco también mayor documentación en otros estudios que pueden encontrar en mi página de internet. Daniel y Juan en el Apocalipsis hablan de un periodo de 1260 días o 42 meses, o un tiempo, año, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, de supremacía del anticristo medieval que provendría del imperio romano pagano. Esas 3 maneras de expresar el mismo periodo de tiempo de 1260 años, expresado con el término días, debía cumplirse una vez que cayera el imperio romano en Occidente. ¿Cómo enmarcamos
históricamente ese lapso de tiempo indicado por la profecía? En lo que respecta al periodo de supremacía papal, las fechas que se han fundamentado en escala corrediza o variable van del año 533 al año 1793 y del año 538 al 1798. Ambas fechas abarcan un periodo exacto de 1260 años respectivamente. La primera fecha del año 533 se basa en un edicto emitido por el emperador Justiniano, quien declaró que el obispo de Roma debía ser considerado como cabeza de todas las iglesias y se dirigió a ese papa con un título blasfemo, su santidad. También se comprometió a afirmar la autoridad del papa en todo el imperio. Ese edicto no pudo ser implementado militarmente antes del año 538. Fue entonces que el general de Justiniano, llamado Belisario, se apoderó de Roma y no permitió volver más a los ostrogodos que no eran latinos, ni tampoco partidarios del obispo de Roma. A partir de entonces, el Papa iba a estar libre del dominio ostrogodo que no le permitía ejercer la autoridad conferida por Justiniano en Roma. Vayamos al punto de llegada de los 1260 años. En la primera fecha mencionada encontramos la decisión de la Asamblea Nacional Francesa de descristianizar a Francia en el año 1793. Esa decisión fue implementada militarmente en el año 1798 por el general Berthier, que comandaba el ejército de Napoleón. Berthier fue a Roma y tomó prisionero al Papa, declarando que a partir de entonces el papado no debía ejercer más su autoridad. Esa palabra, autoridad, dicha al comienzo y al final del periodo de los 1260 años, cumplió a la perfección la profecía especificada en Apocalipsis 13 que decía que el Imperio Romano iba a darle al Papa su trono y su autoridad. El profeta Daniel también se refirió a ese gobierno déspota del papado que sucedería a los césares de Roma por la fecha expresada en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 años, Daniel 7:25, pero también se refirió a un periodo de 1290 años que comenzaría una vez que ese anticristo impostor quitase la intercesión celestial de Cristo e implantase la abominación de horror en su lugar, Daniel 12:11. ¿A qué se refiere esa abominación desoladora o de horror? Bueno, la palabra abominación está relacionada en la Biblia con una idolatría espantosa, la peor de todas. Tiene que ver con la instauración de un sistema de gobierno en donde el anticristo se sienta en medio de la iglesia haciéndose pasar por Dios, lo que es una idolatría viviente que produce horror en el cielo por semejante atrevimiento. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 interpretó así las profecías de Daniel. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se cumplieron los 1290 años de abominación idolátrica espantosa? Entiendo que la pretensión del Papa de ser el vicario de Cristo y de Dios en forma blasfema, requiriendo que la gente se arrodille delante de él para pedirle perdón en el confesionario, es esa abominación idolátrica mencionada en la Biblia. Sí, la Biblia dice que solo Dios puede perdonar los pecados porque Él es el único que conoce a fondo el corazón de los seres humanos. Primer libro de Reyes 8:39. Esa autoridad la tiene el Hijo de Dios también, según los Evangelios, porque posee la facultad de leer los corazones. Juan 2:25. Para ubicar los 1290 años tenemos que considerar la realidad que experimentaba el obispo de Roma entonces. Los pueblos bárbaros o germánicos que habían invadido el imperio hasta hacerlo caer no eran latinos ni católicos, sino cristianos arrianos. El primer rey germánico que se convirtió al catolicismo romano fue Clodoveo.
Se discute si su bautismo tuvo lugar en el año 508, pero una fecha que nadie discute es que hizo de París la capital de su reino bajo un sistema de gobierno en donde la Iglesia estuvo unida al Estado y lanzó su campaña militar contra los demás pueblos bárbaros que no aceptaban el catolicismo. En otras palabras, a partir del año 508 encontramos el primer sistema de gobierno que impuso a todo el reino franco la religión católica, quitando oficialmente la intercesión de Cristo al dársela a los sacerdotes católicos y poniendo en su lugar la idolatría suprema del papado. No es necesario que vuelvas a hablar del punto de llegada, porque desde el año 508 hasta 1798 se cumplen exactamente los 1290 años predichos. Es entonces que se quita oficialmente esa abominación idolátrica de la cristiandad. Desde entonces nadie iba a estar obligado a arrodillarse ante ningún sacerdote ni papa de Roma. Pero podemos destacar un hecho notable, y es que la misma tribu que impuso la abominación idolátrica papal en el año 508, esto es, la tribu de los francos en la Revolución Francesa atea, y esa tribu había sido la tribu más leal al papado en toda la historia medieval. Fue incluso la primera que estableció los tribunales de la Inquisición. Bien, gracias Alberto por este panorama rápido de las profecías fechadas que involucraron al dominio despótico del papado medieval. Pasemos ahora a las fechas de la quinta y sexta trompetas. Comencemos con la quinta trompeta de guerra. 2 veces repite Juan que su expansión duraría 5 meses, lo que equivale a 150 días o años en su cumplimiento apocalíptico. ¿Cómo se cumplió esa profecía en la historia? Bien hiciste, Azucena, en destacar que ese periodo de 150 años aparece mencionado 2 veces, porque hubo 2 periodos de expansión musulmana hacia el mundo cristiano apóstata de Roma, la de los árabes sarracenos primeramente y luego la de los turcos otomanos en sus primeros avances. Veamos primeramente la interpretación protestante que vio en la primera prédica incendiaria de Mahoma el comienzo del período de los 150 años. Se discute si la primera visión que habría tenido Mahoma habría sido en el año 610 o en el 612. Al principio, Mahoma temió haber sido poseído por el demonio, pero una de sus esposas lo animó a escuchar esas revelaciones que creyó después haber recibido del ángel Gabriel. Y en el año 612 recibió el cometido de predicar las visiones que había recibido. Si nos remontamos 150 años a partir del año 612, llegamos al año 762 cuando se pone la piedra fundacional de Bagdad, la nueva capital musulmana. Su fundador, Al-Mansur, la llamó Dar es Salam, Casa de la Paz, y empleó a unos 400 arquitectos, artesanos y trabajadores para construirla. La construcción de la ciudad se completó 4 años después y eclipsó a todas las demás ciudades del este. El mismo nombre de esta capital mostraba un marcado contraste con el anterior incentivo militar de la expansión musulmana, que era el de herir y atormentar a los hombres según la profecía. Permitamos hablar a los historiadores. La caída de los omeyas y el traslado del califato a Bagdad marca el fin de la primera era de la historia musulmana. Hayes Baldwin Cole, página 136. Tengo entendido que hay también un periodo de 150 años de expansión musulmana desde la perspectiva militar. ¿Podrías explicar cómo se cumplió ese evento en el periodo de expansión dado?
Desde la perspectiva militar, encontramos que Abu Bakr, el primer califa, o como lo dice ese cargo, sucesor de Mahoma, inició su primera campaña militar expansiva en el año 632. Fue él quien, según vimos, amonestó a sus soldados con las palabras de la quinta trompeta de cuidar la vegetación. Esa expansión musulmana de los sarracenos se la considera históricamente como la primera expansión del Islam. Su espíritu expansionista de herir y atormentar, según la quinta trompeta, duró exactamente 1 siglo y medio. Los historiadores afirman que es entonces cuando por primera vez el Islam se convirtió en una fuerza militar y política en toda Arabia. Bajo el dominio de Abu Bakr, comenzaron los primeros avances, nos dice la Enciclopedia Británica, y el libro de Onken, también un historiador sobre historia universal. ¿Qué sucedió después de 5 meses proféticos o 150 años literales en el año 782? Harún al-Rashid, el poderoso califa de Bagdad, cuando aún era general, llegó a las puertas de la capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla, e inició un asedio que culminó en un tratado de paz. En lugar de continuar su avance, optó por frenar su expansión en buenos términos. Ese tratado inició un cambio en la tendencia política de herir a los hombres. Las batallas posteriores de Harún al-Rashid tuvieron como propósito consolidar sus posiciones, por lo cual el poder invasor del califato se perdió debido a que dividió su califato en sus hijos, y eso dio lugar a califatos independientes a partir de fines del siglo VIII. En ese momento, Carlomagno reinaba en Francia, a quien los romanos consideraban el primero de todos los vencedores de los sarracenos. Muchos le atribuyen una importancia significativa a Carlomagno porque fue coronado más tarde como emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III. En esa ceremonia se lo ratificó como defensor de la religión católica, aunque los papas ya habían estado pidiendo ayuda a los reyes francos para hacer frente a los lombardos y a los musulmanes que invadían sus dominios. Lo significativo en nuestro estudio es que Harún al-Rashid desarrolló una amistad especial con Carlomagno. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente fortaleció su resistencia y limpió el sur de Italia y el Mediterráneo de la influencia musulmana. Pasaron muchos años antes que surgiera un nuevo espíritu musulmán expansivo, el de los turcos otomanos, para invadir la civilización medieval apóstata. Pero dejemos hablar a los historiadores. Se nos dice que la campaña militar de Harún al-Rashid de los años 781 al 782 tuvo un gran éxito porque el ejército abasida llegó por primera y última vez a la costa del Bósforo. Se considera generalmente el reinado de Harún al-Rashid como el apogeo del poder abasida. Pero es en este momento cuando se ven los primeros indicios de declive. El califato alcanzó su punto máximo de poder, riqueza y cultura en su tiempo, pero si su reinado coincidió con una curva histórica, personalmente tuvo más que ver con la caída que con el ascenso. En otras palabras, en las 2 fechas propuestas vemos comprendido el mismo periodo de tiempo, pero en una escala corrediza o variable que va del año 612 al 762 y del año 632 al 782, exactamente un periodo de 150 años. Y durante todo ese tiempo en el que el islamismo perdió su espíritu expansivo, ¿no hubo confrontaciones entre cristianos y musulmanes?
El acoso siguió, pero no en forma mancomunada como lo había sido durante el periodo de 150 años. Los árabes carecieron de un avance coordinado y centralizado. Lo que vemos son hordas errantes de árabes que atacaban las caravanas y saqueaban las ciudades para retirarse luego. Y en las confrontaciones internas europeas encontramos a veces a reyes europeos introduciendo musulmanes en Italia para limitar el poder del Papa con quien estaban confrontados. Qué interesante. ¿Cuál es el segundo periodo de estos 150 años que menciona la quinta trompeta? En la siguiente diapositiva podemos ver las dos olas expansivas de la invasión musulmana que duró 150 años cada una. Si consideramos que la sexta trompeta de guerra comienza con la caída de Constantinopla, que hasta ese tiempo impedía que los turcos otomanos avanzaran al territorio de los que sostenían el Sacro Imperio Romano, tenemos que buscar los 150 años ya no bajo la invasión árabe, sino bajo la invasión turco-otomana antes que cayese el Imperio Bizantino. Y eso llevó a los mileritas y a los adventistas que surgieron de ese movimiento a enfatizar este segundo periodo de 150 años entre 1299, ¿no?, y 1449. ¿Qué pasó entonces? El 27 de julio de 1299 se dio la primera batalla otomana en Bafeo, que alertó al Imperio Bizantino sobre el peligro musulmán. El historiador contemporáneo Pachímeres se refirió a esa batalla como una derrota grave para los bizantinos en el libro 10, capítulo 25, y agregó: fue por consiguiente el comienzo de los grandes males para la región entera en una época en que la cosecha de los frutos de la tierra urgía. Libro 10, capítulo 26. Basados en Pachímeres, los historiadores modernos se preguntan: ¿dónde y cuándo comienza la historia otomana? Los bizantinos consideraron por primera vez a Osmán y a su tribu como dignos de observación y cuidado especiales en la batalla entre las fuerzas de Osmán y Mousalón, en Bafeo, un lugar justo afuera de Nicomedia. Para el cronista bizantino Jorge Pachímeres, Osmán se volvió un hombre digno de observar como resultado de la batalla de Bafeo. Osmán, un líder turco insignificante de Bitinia, hizo aquí su primera aparición sólida en la historia. Otros turcos se pusieron bajo su bandera y esas fuerzas combinadas amenazaron a Nicomedia. Esta victoria fue de crucial importancia en la habilidad de Osmán para asumir una posición de mando entre los varios jefes turcos. El resultado final de este proceso iba a ser la fundación del Imperio Otomano. ¿Y por qué se cuestionó después tanto la fecha del 27 de julio de 1299? Porque Pachímeres dio el día y el mes de esa batalla, pero no el año. Tuvo lugar en un 27 de julio, pero Pausanias en el siglo XVII y Eduardo Gibbon en el siglo XVIII concluyeron que la batalla de Bafeo ocurrió en el año 1299. Los seguidores de Guillermo Miller, como Josias Leach, se basaron en la obra de Gibbon para establecer esa fecha como el punto de partida. Pero posteriormente, a partir de José von Hammer, lo decimos en castellano, en el siglo XIX, la mayoría de los historiadores han estado fechando esa batalla primero en 1301 y luego en 1302. Por consiguiente, la posición histórica más representada hoy es que Bafeo cayó ante los turcos en el 27 de julio de 1302. Para dilucidar el problema, te compraste los 4 tremendos tomos de Pachímeres que fueron traducidos al francés. ¿A qué conclusión llegaste?
Conseguí esa enciclopedia histórica de Pachímeres a un precio especial de $500, pero tenía que ir al fondo del tema para estar seguro de lo que iba a escribir. Y descubrí que la mayoría de los autores contemporáneos árabes, mongoles y bizantinos habían sido traducidos al francés. Y como muchos intérpretes adventistas de las trompetas no conocían esos idiomas, ni tampoco hablaban francés, y carecieron de las posibilidades de investigación que tenemos hoy en Internet, quedaron confundidos con la fecha posterior que estableció José von Hammer. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Esa batalla inicial ocurrió en el año 1299 o en el año 1302? Varios hechos históricos hacen imposible fechar la batalla de Bafeo en el año 1302, tan lejos de su contexto histórico. De hecho, los historiadores turcos afirman que el Imperio Otomano se fundó en 1299, aunque ellos también se confunden a veces con la fecha dada hoy para la batalla de Bafeo en 1302. ¿Publicaste tus hallazgos históricos en algún medio científico de investigación? Sí, pueden ver en la siguiente diapositiva la revista científica que publicó mi trabajo. Se titula La cronología de los eventos en la historia de Pachímeres, relacionada con la batalla de Bafeo y el comienzo del Imperio Otomano, en International Journal of Humanities and Social Science, Volume 7, en el 8 de agosto del 2017. Antes de publicarlo, los administradores de esa revista lo dieron a especialistas, dieron mi trabajo a especialistas para ver si valía la pena publicarlo y si convenía acortar el estudio. Pero esos eruditos concluyeron que debían dejar intacto todo el estudio y publicarlo tal como lo envié. ¿Y tuviste ya algunas reacciones favorables de otros eruditos sobre el tema? Sí, ya antes de publicarlo, e incluí sus comentarios al final del estudio y posteriormente recibí de otros más. También presenté este tema y otros más relacionados con las fechas de las trompetas del Apocalipsis en un retiro pastoral de la Asociación de Michigan en los Estados Unidos, que tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto del año 2017. ¿Se sabe entonces si el Imperio Bizantino entendió la batalla de Bafeo como siendo un castigo de Dios por la apostasía cristiana? Porque a la luz de la quinta trompeta, esa batalla tiene que haber sido realmente importante para marcar el comienzo de la segunda ola del castigo de Dios sobre el imperio, ¿no? Pachímeres escribió que los que protegían la ciudad de Bafeo entendieron que la destrucción de sus murallas por un poderoso huracán fue una manifestación de la ira de Dios. Y la caída de Bafeo fue vista también en el imperio, especialmente entre los sacerdotes, como un mal que venía de Dios. No sabían, sin embargo, que eso era verdad aún desde una perspectiva apocalíptica. Estaban sufriendo el comienzo de los 150 años de castigos divinos predichos en la quinta trompeta. ¿Podrías resumir las razones básicas que encontraste para rechazar la fecha propuesta por von Hammer sobre la batalla de Bafeo en el año 1302? Seguro. Hay más razones de las que puedo mencionar acá por falta de tiempo, pero voy a mencionar simplemente los problemas de von Hammer que lo llevaron a buscar una fecha errónea para esa batalla crucial inicial otomana. Primeramente, identificó erróneamente la batalla de Koyunjisar con la batalla de Bafeo. Hoy se reconoce que no hay datos históricos sobre la fecha de esa batalla de Koyunjisar, y la descripción de esa batalla con la de Bafeo no coinciden. En segundo lugar, von Hammer no se dio cuenta que al describir la batalla de Bafeo, Pachímeres volvió atrás en su serie histórica al año 1299. En tercer lugar, el clima tempestuoso que inundó Bafeo en marzo destruyó sus defensas
facilitando su captura, cuadra con el clima del año 1299, pero no con los años que van del 1300 al 1303. Las crónicas antiguas muestran que la tormenta severa que describe Pachimere se dio en el año 1299, que hasta hoy ocurren ocasionalmente en lo que se conocen como medicanes, huracanes del Mediterráneo. Medi de Mediterráneo, canes de huracanes. Los siguientes años se destacaron por un clima seco. Además, fuentes contemporáneas testifican de un medicane que ocurrió en marzo de 1299, lo que coincide exactamente con el relato de Pachimeres. En cuarto lugar, la sequía por 3 años de 1300 hasta 1302 confirma el 27 de julio de 1299 como la única fecha posible para la batalla de Bafeo. Veamos una quinta evidencia. La historia turca y la evidencia numismática reciente favorece la fecha del año 1299. En sexto lugar, una carta escrita por el obispo Atanasio al emperador que estaba en Tesalónica, urgiendo su regreso inmediato para hacer frente al peligro musulmán, puede fechársela únicamente entre agosto y octubre de 1299. Siendo que Pachimeres afirmó que la batalla de Bafeo fue la que desencadenó el miedo en el imperio, ¿cómo es posible que se date esa batalla 4 años después, en 1302? Y veamos un séptimo y último argumento, aunque hay más que considero en mi libro, pero que nos llevaría más tiempo relatarlo. Los historiadores turcos ubican el comienzo del Imperio Otomano en el año 1299, no en 1302. Sin duda hay más evidencias históricas que prueban que la fecha de la batalla de Bafeo se dio en 1299. Pero sigamos adelante. ¿Qué fue lo que pasó 150 años más tarde? Sí, hay varias evidencias históricas más que damos sobre la fecha de la batalla de Bafeo en el estudio que preparé y que publicó la International Journal of Humanities and Social Science, pero creo que es suficiente con los 7 puntos que mencioné. En cuanto a lo que pasó 150 años más tarde, en 1449, Josías Lich vio que el último emperador del Imperio Bizantino fue coronado después de requerir la autorización del sultán turco. Una sumisión tal lo exponía a admitir que la autoridad máxima sobre el Imperio Bizantino era a partir de entonces el sultán, quien 4 años más tarde, en 1453, hizo caer a Constantinopla, terminando para siempre con el Imperio Romano Oriental. ¡Qué notable! Fue así entonces que los 4 sultanatos fueron sueltos para romper el dique imperial que los privaba de poder avanzar libremente hacia el Sacro Imperio Romano, según ya vimos en el diálogo anterior. Pasemos entonces a considerar la fecha dada para la sexta trompeta, siendo que también se ha discutido mucho en tiempos recientes sobre cómo interpretar el pasaje que habla del periodo de juicio de la sexta trompeta, no solo de la perspectiva bíblica, sino también histórica. Por lo que será bueno comenzar leyendo el pasaje bíblico de esto. La discusión comienza con determinar cómo traducir y entender Apocalipsis 9:15. Los protestantes entendieron que ese versículo proyecta una duración en tiempo. El texto dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Esta es una traducción literal que varias versiones hoy todavía mantienen. Sin embargo, bajo la influencia del iluminismo y el levantamiento subsecuente de la crítica
histórica de la Biblia, ese enfoque ha estado siendo descartado por la mayoría de los intérpretes contemporáneos del Apocalipsis. Ellos prefieren darle un sentido puntual, no referido a la duración del juicio de la séptima trompeta. Ellos prefieren darle a la sexta trompeta un sentido puntual, no de duración de tiempo. Pero como responde el doctor Tarsi Lee, no se puede usar ese texto de Apocalipsis 9:15 como argumento contra el método historicista de interpretación. No hay regla gramatical que pueda ser invocada para negar un tiempo implicado en la profecía de la sexta trompeta. Contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer, la interpretación historicista es perfectamente defendible exegéticamente. Cito literalmente al doctor Tarsi Lee. ¿Tiene realmente importancia la discusión de si la referencia del tiempo es puntual o extensiva a un periodo? Porque si queremos escoger ver en la sexta trompeta una respuesta a cuándo, sería en el tiempo específico de 391 días años. Si escogemos ver el texto como una respuesta por cuánto tiempo, la interpretación podría ser expresada como 100 por 391 días años. En otras palabras, la conclusión puede ser la misma. Así es, esa es la conclusión a la que llega el doctor Tarsi Lee. Él dice además que si nos sentimos incómodos con la manera elegida por Dios para determinar una extensión de tiempo, una fórmula de día, mes y año, es porque hemos olvidado que Dios elige una fórmula semejante que vimos al comienzo de este diálogo para los 1260 días o 42 meses, esto es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y qué responder acerca de los 1000 años de paz anunciados hacia el final del libro de Apocalipsis? ¿Son simbólicos o literales? No me importa eso porque esos 1000 años de paz transcurrirán después de la muerte, donde el diablo no podrá engañar más a nadie. Los redimidos estarán en el cielo y los malvados estarán muertos. Existe un descanso en la tierra bajo maldición y una vida maravillosa en el cielo libre para siempre de las artimañas de Satanás. Jesús tuvo que hablar en parábolas porque la gente no podía comprender claramente las realidades celestiales. Y el apóstol Pablo dijo que en este lado de la eternidad conocemos y profetizamos en parte hasta que todo se complete en el más allá. Leamos lo que Jesús y el apóstol Pablo dijeron. Les he hablado de cosas terrenales y no creen. ¿Cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Juan 3:12. Ahora conocemos en parte y profetizamos en parte, pero cuando venga lo perfecto, lo parcial pasará. Por ahora vemos a través de un cristal en forma de enigma, pero entonces cara a cara. Por ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. 1 Corintios 13, 9 al 12. El pasaje que estamos considerando menciona no solamente un día y un mes, 30 días temáticos o proféticos, y un año, 360 días temáticos o proféticos, sino también una hora. ¿Debe dársele a la hora una proyección profética en el tiempo también? Sobre ese punto, han habido dos posiciones entre los historicistas protestantes posteriores a la caída de Constantinopla. Mientras que algunos asignaron a la hora un valor temporal, otros la interpretaron como una referencia a todo el período de juicio de la sexta trompeta. La traducción sería, en el segundo caso, los 4 ángeles que habían sido retenidos, listos para esta misma hora de juicio, fueron sueltos, aún o por un día, un mes y un año. ¿Cómo interpretaron esa profecía los protestantes que no concedieron a la hora un espacio de tiempo?
bastante antes de su cumplimiento final. Ellos tomaron como referencia para el punto de partida el año 1453 con la caída de la capital del Imperio Bizantino, cuya importancia es imposible de negar. Y llegaron 391 años después al año 1844 como su punto de llegada. Pensaban que a partir de esa fecha iba a terminar el periodo de acosamiento turco-otomano a Europa. ¿Y cómo entendieron su cumplimiento los que asignaron a la hora un valor profético? Ya que si un día equivale a un año, una hora profética para un día de 24 horas equivaldría a 15 días literales, la mitad de un mes, porque el año tiene 12 meses. Al agregar 15 días a los 391 años, se requiere un punto de partida definido también. En el caso de los mileritas que se basaron en los cálculos de Josías Litch y que adoptaron posteriormente los adventistas, convinieron en que debían unir las profecías de tiempo de la quinta y sexta trompetas para obtener una suma de 150 años más 391 años y 15 días. Esto es, 541 años y 15 días. Al comenzar las dos fechas unidas en el 27 de julio de 1299, llegaron al 11 de agosto de 1840. De manera que 2 años antes de la expiración de la fecha fijada, Litch predijo que algo significativo con respecto al Imperio Otomano iba a ocurrir. ¿Y qué sucedió el 11 de agosto de 1840? ¿Cayó el Imperio Otomano? ¿Terminó con la política de acosar y luego matar o destruir con la que había partido ese imperio turco? Muchos llegaron a esperar aún la posible caída del Imperio Otomano en ese día. Pero cuando llegó la fecha señalada, los diarios trajeron las nuevas de la sumisión del sultán turco a los altos poderes de Europa en ese mismo día. Así, para los mileritas, la sumisión del último emperador bizantino al sultán y luego la sumisión del sultán turco a las naciones europeas pasaron a ser profecías cumplidas. Ese cumplimiento impresionante de esta profecía en el día exacto anticipado por Litch 2 años antes dio fuerza al mensaje milerita que anunciaba el fin de los 2300 años para 1843 y después de eso con un mejor cálculo para el 22 de octubre de 1844. ¿Confirman los historiadores hoy la importancia de la fecha del 11 de agosto de 1840? ¿O esa es una fecha relevante solo para los adventistas historicistas? Sí, los historiadores la confirman plenamente. Aún hoy no pasa desapercibida para los historiadores la importancia de esa fecha. Para fundamentarme bien, fui a la Biblioteca Universitaria de Atlanta, Georgia, y pasé horas en el 6º piso donde se encontraba la sección histórica relativa a esa época. No está de más resaltar que se dio un milagro, porque para poder entrar tenía que tener una tarjeta de acceso y no la tenía. 1 o 2 días después nos mudábamos a Carolina del Norte. Pero al llegar a la biblioteca se fue la luz, de manera que la persona encargada de controlar la entrada se retiró por unos momentos y yo, sin conocer las reglas del procedimiento, pude entrar. Pero, ¿dónde podía encontrar la información que necesitaba? Me dijeron en el mostrador que buscase en los catálogos, pero yo quería trabajar directamente con los libros en la mano y rápido. Me informaron que esa sección estaba en el 6º piso, pero que a esa sección podían acceder únicamente los profesionales en la materia con un permiso especial. Encontré la escalera y subí los 6 pisos. Allí pasé horas, extasiado con la información más reciente que pude encontrar. Encontré incluso una enciclopedia histórica turca en inglés recientemente publicada con información para mí fabulosa. ¿Y volvió la luz después? ¿No te hicieron problemas al salir?
Sí, estaba el guardia que controlaba la entrada y la salida. Me pidió mi tarjeta, pero le dije que no la tenía. Me preguntó cómo entré a la biblioteca. Le dije que no había nadie en la entrada y que no sabía que debía tener una tarjeta de entrada. Y me preguntó dónde estuve todo ese tiempo. Le dije que en el 6º piso. Se enojó diciéndome que no tenía derecho de estar allí, pero ya había estado y no podía volver atrás, de manera que tuvo que dejarme salir después de un buen responso. Sin duda habrás podido recoger mucha información en esas horas que pasaste ahí y que incluiste en tu libro The Seals and the Trumpets en inglés, ¿no? ¿Podrías incluir algunas de esas cosas acá? Sí, por supuesto. El valor de lo que encontré en la biblioteca de Atlanta tuvo que ver con las consecuencias de lo sucedido el 11 de agosto de 1840. Comparto solo 3 citas relevantes. La Puerta, la casa de gobierno para los turcos, había reaccionado a la amenaza de intervención europea en favor de sus sujetos cristianos, maltratados, al emitir el Hati Serif de 1839. Pero la cuádruple alianza de 1840, en la cual Austria y Prusia, pero no Francia, se habían unido con Gran Bretaña y Rusia para proteger la integridad del Imperio Otomano, también implicaba una solicitud extranjera no deseada sobre los asuntos internos del imperio. Desde entonces la intervención europea se volvió una práctica regular. Externa y formalmente, al entrar en la concertación de los poderes europeos, el Imperio Otomano había rendido su carácter específico de Estado musulmán. Los años 1840 a 1870 fueron considerados revolucionarios al traer a Turquía y Europa en estrecho contacto y en suministrar condiciones bajo las cuales Europa comenzó a ejercer su influencia en forma directa. En los arreglos diplomáticos que precedieron a esta acción, el Imperio Otomano fue aceptado por los otros poderes como un socio igual. Todos firmaron la Convención para la Pacificación de Levante en 1840. De esta manera, el Imperio Otomano fue por primera vez admitido dentro de los procedimientos del sistema de estados europeos. Creo que hay que tener en cuenta que los mileritas fueron testigos de ese cumplimiento histórico. Las noticias que recibieron no dejaron lugar a dudas. La historia confirma que el sultán Abdulmesil rindió su independencia a los altos poderes de Europa exactamente en ese día y comenzó una modernización secular que tomó como modelo las prácticas occidentales, lo que cambió la faz de su imperio. El Tratado de Londres, firmado el 15 de julio de 1840 por los 4 altos poderes de Europa, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, se lo consideró un ultimátum, porque requería que el Imperio Otomano se sometiese si quería contar con la protección europea del Pasha de Egipto, que estaba a punto de acabar con él. Este acuerdo llegó a Alejandría el mismo día 11 de agosto de 1840. La Puerta Sublime en Constantinopla apoyó de inmediato el ultimátum europeo, pero hubo resistencia de parte del Pasha de Egipto. El diario London Morning Chronicle del 5 de septiembre de 1840 informó que la llegada del enviado Rifat Bey y del señor Allison en el vapor Bair Tahir de Constantinopla en el día 11, con el ultimátum de los 4 poderes, produjo una gran sensación aquí. En el mismo día, el almirante Lord Robert Stopford ordenó al capitán Charles Napier proceder en Beirut. Esa ciudad fue capturada también el 11 de agosto.
Bien lo expresó Jaime White, el esposo de Elena de White. La carta está fechada en Constantinopla el 12 de agosto. Ayer, el 11 de agosto, el sultán solicitó en su propia capital a los embajadores de nuestras naciones conocer las medidas que debían ser tomadas en referencia a una circunstancia que afectaba vitalmente a su imperio. Y se le dijo solo que esa provisión había sido hecha, pero que no podía conocer cuál era y no necesitaba alarmarse sobre ninguna contingencia que pudiese levantarse después. Desde ese tiempo entonces, ellos, no él, manejarían eso. ¿Dónde estaba la independencia del sultán en ese día? Se había ido. ¿Quiénes tenían la supremacía del Imperio Otomano en sus manos? Los grandes poderes. Por consiguiente, y según el cálculo previo, la supremacía otomana se fue el 11 de agosto a las manos de los grandes poderes cristianos de Europa. ¿Y qué dijo Elena de White misma sobre el cumplimiento de esa profecía? ¿La avaló también? Hay quienes dicen que ella no habría confirmado el cumplimiento de la fecha profética que llega a 1840, sino que habría referido lo que los mileritas creyeron entonces. Eso no es cierto, porque en el mismo capítulo 19 del libro El conflicto de los siglos, 18 en inglés, ella se refiere a la caída de las estrellas o meteoros del 13 de noviembre de 1833 y a la purificación del santuario el 22 de octubre de 1844. ¿Con qué autoridad podríamos afirmar entonces que en esas otras dos fechas fundacionales para la fe profética adventista, ella no refirió solo lo que creyeron los mileritas, sino también su cumplimiento de la profecía bíblica? Leamos lo que escribió Elena de White. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción, Conflicto de los Siglos, página 334. Notemos que ella no dice que se trató pura y simplemente de lo que creyeron los mileritas, sino de otro notable cumplimiento de la profecía. Al decir otro cumplimiento, se está refiriendo a las otras dos fechas, 1833 y 1844. Pone su cumplimiento en pie de igualdad. Algunos han puesto objeciones a esta interpretación. Por ejemplo, que el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano en 1582 requirió una corrección de 10 días que los mileritas no habrían tenido en cuenta. Además, la profecía de los 5 meses se cumplió el 6 de enero de 1449, no exactamente en el 27 de julio de ese año donde no encontramos ningún evento importante. John Stephenson preparó una tesis de maestría en la Universidad de Andrews en el año 2013, titulada From Clear Fulfillment to Complex Prophecy. Lo voy a decir en castellano, de cumplimiento claro a profecía compleja, en relación con la interpretación adventista de Apocalipsis 9 del año 1833 a 1957. Allí responde a la mayoría de las objeciones que se han hecho en los últimos años a ese cumplimiento tan extraordinario. Resumí algunas de sus respuestas con algunas modificaciones y agregué varias respuestas más. En mi libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, confirmación bíblica, histórica y astronómica. Esas respuestas están disponibles en mi página de internet en el estudio que preparé para el retiro pastoral de la Asociación de Michigan en el año 2017. Respondamos, Daniel, a esas dos objeciones que introdujiste aquí.
El cambio en el calendario que encontramos no tiene nada que ver con un faltante de días, sino con una corrección del calendario. Otras culturas tuvieron sistemas que requerían también una corrección regular de recuento anual. Los babilonios y los hebreos fijaron su calendario cada 2 o 3 años, agregando un 13º mes. Pero este hecho no cambió el recuento de las profecías, que en un año podía contener menos de 365 días astronómicas y en otros más. Para evitar esos problemas, Dios simplificó el recuento en 360 días temáticos como base para el cálculo profético. Por tal razón, los mileritas y los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no sintieron que la corrección gregoriana del calendario podría afectar el recuento profético. Por otro lado, si vamos a unir las dos profecías, ¿no se requiere encontrar un cumplimiento para el comienzo de la sexta trompeta en el día exacto de la expiración de la quinta trompeta, sino solo al concluir los 541 años y 15 días? La especificación de 15 días se da para la sexta trompeta, no para la quinta trompeta. Mientras que la profecía separada de 5 meses se cumple el 6 de enero de 1449, las dos profecías unidas en 541 años y 15 días se cumplieron entre el 27 de julio de 1299 y el 11 de agosto de 1840. Y ni tampoco se requiere que el cumplimiento inicial de los 5 meses se dé exactamente en el mismo día del año en que el periodo comenzó. Las fechas proféticas de la Biblia en general no se cumplieron en el mismo día de partida, pero podemos decir más todavía. El contenido de las dos trompetas sugiere la unión de las dos fechas, porque mientras una decía que iban a atormentar sin matar, la otra decía que iba a ser soltada para matar. La similitud de las dos trompetas, más el hecho de que se trató de una misma invasión, lleva a la suma de las dos fechas. En realidad, todas o casi todas las profecías fechadas de Daniel y Apocalipsis están ligadas de una manera u otra. Veamos el siguiente gráfico. Los 1260 y 1290 años están unidos por el punto de llegada, el año 1798. Incluso si aplicamos en la sexta trompeta el principio que vimos ya en otras fechas proféticas de escala corrediza o variable. Pienso en la interpretación protestante que consideró la hora como refiriéndose a todo el periodo de juicio de la sexta trompeta y vio su cumplimiento comprendido entre la caída de Constantinopla en el año 1453 y su cumplimiento en 1844. El 22 de octubre de 1844 fue el punto de llegada de la profecía de los 2300 días años de Daniel 8:14. Y ese año correspondió también al punto de llegada de los 1335 días o años de Daniel 12:12. ¿Y qué pasó con la interpretación protestante que hizo partir la profecía de la sexta trompeta el 29 de mayo de 1453, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos? La cantidad de protestantes que predijeron el cumplimiento fechado de la sexta trompeta fue muy significativa. Pueden verlo en la siguiente diapositiva. Ellos creyeron que el punto de llegada correspondía al año 1844. Pues bien, el 21 de marzo de ese año, el sultán turco proclamó el edicto o ley de apostasía, que consistía en requerir no matar más a los apóstatas que se convertían del islamismo al cristianismo, algo que Stafford Canning, un celoso embajador protestante de Inglaterra, le requirió. Eso implicaba una libertad de conciencia para cambiar de religión que, según dijo el sultán, ni siquiera en Occidente se practicaba, siendo que la sexta trompeta soltaba a los turcos otomanos, literalmente para matar,
Con este decreto, esos mismos turcos se comprometían a no matar más. Este fue el edicto. La Puerta Sublime se compromete a tomar medidas efectivas para prevenir de ahora en adelante la ejecución y pena de muerte del cristiano que es un apóstata del islamismo. De ahora en adelante el cristianismo no será insultado en mis dominios, ni los cristianos serán perseguidos de ninguna manera por su religión. Después de haber sido sometidos a los gobiernos europeos en 1840, ¿intentaron los musulmanes cumplir el sueño del Corán de terminar imponiéndose como un imperio sobre todo el mundo? No. Desde que se establecieron las Naciones Unidas, siempre estuvieron sometidos al arbitrio de esa organización. Lo que encontramos hoy son estallidos de furia de los musulmanes más radicales por no poder librarse del sometimiento a la legalidad internacional. Osama Bin Laden lo expresó patéticamente en las siguientes palabras que tomé del diario Clarín. Hemos sufrido y continuamos sufriendo por causa de las Naciones Unidas. Los que presumen ser líderes árabes y cuyos países son miembros de las Naciones Unidas son infieles que traicionaron al Corán y a la tradición del profeta Mahoma, porque decidieron rendirse a la legalidad internacional en lugar de rendirse al Corán. El intento de organizar una tercera ola invasiva generalizada contra el resto del mundo por parte de Mahmoud Ahmadinejad, Saddam Hussein y el nuevo Estado Islámico conocido por las siglas ISIS fracasó. Es evidente que esa gente no sabía que su tiempo ya había pasado. En el siguiente diálogo hablaremos algo más de los intentos de predominio mundial actuales al considerar la séptima trompeta. Veamos ahora el siguiente gráfico para poder apreciar la coherencia de la interpretación histórica ofrecida por los protestantes y los mileritas y el notable paralelismo que podemos ver en una escala corrediza de la profecía. En 1448, el último emperador de Constantinopla solicita al sultán turco autorización para ser coronado. Y en enero de 1449 se concreta su coronación bajo esa autorización. En 1839 los turcos preparan un tanzimat o constitución al estilo occidental para agradar a Europa. Y el 11 de agosto de 1840 los turcos aceptan las condiciones europeas para ser protegidos de la invasión egipcia. El 29 de mayo de 1453 cayó el Imperio Romano Oriental para nunca más levantarse y el 21 de marzo de 1844 el sultán turco proclama el edicto de apostasía por el que se compromete a no perseguir ni matar más a los cristianos que apostataron del islamismo. Se fue el tiempo, pero no puedo resistir la lectura de otras dos confirmaciones de los historiadores modernos. El edicto de Gul-Kane y las reformas marcaron el comienzo de la emancipación legal de las comunidades no musulmanas del imperio. La Constitución Tanzimat es un punto de inflexión en la modernización otomana. Las premisas de la Constitución son realmente novedosas e importantes. ¡Pah! ¡Qué extraordinario! Estamos en el medio del periodo de la séptima trompeta, un tópico fascinante que estudiaremos en el siguiente diálogo final de las trompetas del Apocalipsis. La séptima trompeta no tiene una fecha de cumplimiento porque Jesús dijo que nadie conoce ni el día ni la hora, sino solo mi Padre que está en el cielo. Mateo 24:36. Concluyamos con la siguiente declaración del rey Josafat, promulgada cuando vio el cumplimiento de la promesa divina que destruyó a sus enemigos, seguida de otra declaración del Espíritu de profecía. Creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20.
Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Que así sea. Amén. Que así sea. Amén.